Despelucades, el podcast, presentamos a la mamá más icónica activista de la ciudad, Mamá Abrazos, María Molina. Buenas, buenas. Tienes que hablar duro. ¿Aló? Hola. ¿Aló con Cata? Sí. Bueno, gente, espero que en casa estén muy bien. Y el día de hoy hoy sí vamos a hablar de madres. Hoy sí vamos a hablar de madres, ya. Sí, claro que sí. Ustedes, nada más y nada menos que María Isabel, mamá Abra. Uh, Aplauso, Mariki. De verdad, para nosotros es un honor tenerte aquí por fin, de verdad. Llevamos siglos de conocernos Sí. y se dio esta oportunidad de hablar, de parchar un rato. Así que preséntate a este público internacional que te ve hoy en día. Ok, a ver, soy María Isabel Molina, soy politóloga y Wow. soy activista de los derechos LGBTIQ+. Tengo una hija, tengo en realidad dos hijas, pero digamos que hay una de ellas que es de la comunidad y yo siempre digo que ella es tan perfecta que nació diversa. Entonces, para mí eso fue abrirme como a un mundo muy lindo, a un mundo muy especial, en donde verdaderamente la palabra amor tuvo otro significado mucho más desde la plenitud y desde la libertad. Hoy venimos Las- con unos no, las conceptos. mamás siempre van a ser sabias. Claro que sí. ¿Sabías, mamá? Wow. ¿Qué opinamos del nuevo pelo de Cata? No, así se está usando. Wow. Última moda. La última moda y tu moda me incomoda. Me encanta, claro que sí. Aprovechando esta semana del Día de las Madres, de verdad, quiero preguntarte cómo ha sido esa aventura, ¿cierto? ¿Cómo ha sido el descubrirte y esos primeros pasos cuando te diste cuenta de que ibas a ser madre? Bueno, en realidad yo en ese tiempo pues acababa de perder a mi padre y pues andaba en una depresión muy fuerte y en ese tiempo todavía no se hablaba de depresión y se hablaba del duelo y venía pues de un contexto de un municipio muy violento de aquí del Valle y pues entre ese duelo pues yo lo único mis oraciones eran que algún día me fuera, pues porque había perdido, era mi padre y era mi primer duelo. Entonces yo no sabía qué era eso, entonces pues la oración era siempre como que hoy sea mi día, yo no puedo seguir viviendo más. Y en una de esas me doy cuenta que o sea, que estaba embarazada, pues el choque era muy fuerte, porque pues imagínate, yo era una mujer que me quería ir, no estaba nada pegada a la vida, y entonces llega la noticia de que estoy embarazada y pues estaba muy chiquita, tenía 20 años, 20 años enfrentando un duelo, pero desde que supe, desde que me contaron, fue como una señal también del universo diciéndome, qué pena, pero te vamos a dar un ser y ese ser es el que te va a conectar nuevamente con la vida, nuevamente con la ternura, nuevamente con las ganas de vivir. Entonces, pues así empezó mi aventura para ser mamá y para ser mamá soltera. Mamá soltera, mamá luchona. Bueno, aquí hay una pregunta. Hablamos de maternidades deseadas, ¿no? Y no deseadas. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿realmente fue como que a pesar de todo este proceso, sí, como que querías ser madre o no? Evidentemente yo creo que uno como mujer pues tiene la potestad de decidir si quiero o no quiero. Total. Yo tenía mitad de mi familia muy religiosa, pero otra mitad muy liberal. Entonces como que tuve la opción de decidir ser mamá o no. Entonces yo sí pienso que fue un embarazo deseado porque desde el momento y tener esa opción me pareció muy acertado, pero decidí ser mamá. Y desde que decidí ser mamá, pues he amado a ese ser Ay. con toda mi alma. Qué belleza, de verdad. Wow, qué bonito. Cata por allá tiene una question que hacer, la veo muy callada en este tema. Ay, es que es muy bello.
sea, es muy bello hablar de mamá, porque, por ejemplo, yo soy mamá también, no de, de un humano, Ella es mamadora. no hay de un peludito. Bueno, entonces les comento, hay como una cosa, no sé si le llamamos así, que ser mamá algunas veces, o digamos, no, marica, la mayoría de las veces salva vidas. Ser mamá salva vidas no por el hecho de que digamos que porque decidí ser mamá, entonces tomé decisiones diferentes a las que pues pensaba que iba a tomar, sino que siento que la mamá tiene como este arraigo, tiene esa cosa con el hijo súper fuerte, que no importa por lo que esté pasando el hijo, la madre siempre, siempre va a estar allí apoyando en absolutamente todo lo que pueda. Es así. Yo sí pienso que, por ejemplo, mis dos hijas, yo más que todo lo que les digo yo, independiente de lo que elijan, independiente de lo que quieran, pues a mí lo único que me interesa de verdad es que sean felices. Eso es como de verdad un juramento de mamá y pues a veces se mantiene uno ahí al lado y puede que las decisiones no sean las que uno hubiera querido en la vida, pero son como las decisiones de esos hijos, entonces Claro. uno está ahí para las que sea. Entonces, no sé, háblanos de tu mamá. Bueno, mi mamá le mandó un abrazo y feliz día a todas las mamacitas por allá. Claro que sí. Bueno, mi mamá, muy sabia ella, la verdad, muy sabia, muy linda, muy querida. Y no, le mando un abrazo porque pues también es complejo, ¿no? Ya entrándonos en tema, ¿no? Al grano como tal de este podcast, pues para mi mamá tampoco fue fácil decir que tenía una hija tan bella como yo. Obviamente no fue fácil Obviamente, porque bella no no. era. Ay, oíste. No, no, obviamente no fue fácil, pero nos fuimos construyendo, ¿no? Yo como dije y ella como madre nos fuimos construyendo, ¿no? Hay una cosa y es que a veces uno como hijo quiere que, bueno, ya soy gay, mamá, y me tenés que aceptar así porque ya así lo digo yo y ya. Pero vení, o sea, ¿qué hay en ese proceso de la mamá también, ¿no? ¿Qué piensa esa mamá? ¿Cómo siente? ¿Cómo vive esa experiencia también, ¿no? Porque pues ya no sabes ni siquiera cómo llamarla, hablar con ella, ¿no? Entonces, sí es un proceso muy complejo y muy delicado para la madre. En este caso nos estamos enfocando en las madres porque también para los padres puede ser igual. Entonces, la invitación allá que yo les hago es que crean en su proceso, en todo, apodérense ustedes como madres de verdad. Ninguna mamá viene con un manual de instrucciones para decirte esto tienes que hacer y no hacer. Tú te puedes equivocar y siempre, siempre, siempre de la mano con tu hija, hijo o hije puedes construir. Sí, o sea, evidentemente hace un tiempo descubrí una frase que dice, hice lo que pude con lo que tuve. Wow, sí, sí, sí. Ash, Eh, no, es una frase que uno de papá, pues uno no, uno viene con las armas que tú. Y Exacto. pienso que cada generación está desarrollando como unas herramientas diferentes eh, para una salud emocional. De pronto cuando yo fui mamá, no tenía tantas herramientas como las que hay ahora o no habíamos tratado, no teníamos como tantos referentes de maternidades con hijos diversos, entonces como que es un caminar muy diferente y yo aspiro que ya en unos 20 años pues la maternidad sea ya muy diferente. ¿En qué sentido? En que yo, por ejemplo, no pasé 9 meses diciendo, ay, ojalá me salgas gay, ojalá me salgas diversa, ojalá, o sea, no, uno de su corto entendimiento, pues uno se imagina o es el niño que va a nacer y se va a casar y va a tener un hogar y va a tener una esposa, o es la hija que va a tener un esposo que va a Claro. tener unos hijos, o sea, como muy hetero, o sea, muy o femenino o masculino. Este nuevo orden del mundo, pienso que nos da la oportunidad como de decir, seas lo que seas, yo te voy a amar. Y lo único que
va a importar para mí es tu felicidad. Entonces, ese es como ojalá a partir de ahora, como las maternidades y las paternidades, pues vengan como así con esa apertura y más lo que hablábamos antes de comenzar a grabar, más hacia el ser, o sea, como más amar a esos seres que nos eligieron en esta vida para ser las madres o padres y amarlos incondicional, amarles de una forma muy libre. Eso pienso que es lo ideal de estas de estas nuevas maternidades. Ay, Sí. no, Yo creo qué que bello. la madre realmente representa lo que es el verdadero amor, porque claro, o sea, no, yo creo que el amor de la madre no tiene como esas condiciones de si eso, no, tal cosa, entonces si te voy a amar o no. Un amor incondicional. Sí. Qué bueno. Pero no creas, porque también de mamás, nosotros como somos mujeres, tenemos un espíritu muy sumiso. Entonces, muchas veces, desde cuando sabemos la noticia, pues estamos pensando en el que va a decir de la sociedad completa. Entonces, es como que no nos, hay unas madres que sí, y admiro mucho que desde el momento cero han dicho como, ay, yo ya lo sabía, o sea, como que no tenía, hace rato sabía, no te Intuición. preocupes, sí, o sea, como bien. Pero hay otras madres, como en mi caso, que llegamos y, pucha, ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir el papá? ¿Qué va a decir los amigos, el colegio, la iglesia a donde vamos? O sea, es como una cosa como que uno piensa antes que en el hijo, hija, hije, piensa es en el entorno social en el que uno está. En protegerlo. Sí, exacto. Sí. Wow. O sea, qué fuerte. O sea, también es protegerlo de esa sociedad en la que uno viene criándose, ¿no? Que se supone que es tu círculo y también protegerlo del círculo de donde él o ella esté. Porque, o sea, es súper heavy porque también para nadie es un secreto que entre la misma población nos tiramos. Entonces también es proteger a ese ser desde esa complejidad y también desde la parte de acá. O sea, es una cosa, mi mente ahorita está volando y no es por la Maribut, pero yo digo que, wow, o sea, de verdad me quedo sin palabras. No, es que algunas mamás que estos temas pueden ser un poco complicados, no por el hecho de que no acepten a sus hijos ni nada de eso, sino que de pronto desconocen del tema y dicen, ¿cómo protejo algo que Exacto, que desconozco? desconozco. Y es muy necesario que como hijos diversos nos tomemos la tarea de sentarnos con nuestras madres, nuestros padres y les digamos, bueno, este es así, 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 porque ellos necesitan una guía, no necesitan que tú los apartes de este proceso porque ellos también van a ser parte de tu proceso. Claro, Entonces es necesario que ellos también aprendan contigo. aprender mutuamente. Qué linda reflexión hoy. Wow, o sea, eh, y bueno, mamá abrazos, que yo le digo mamá abrazos. Eh, ¿Tú qué consejo le das a esas madres luchonas que están pasando de pronto por una situación similar a la tuya? Primero, tomarse un tiempo antes de decir la primera palabra. O sea, primero escuchar, O sea, escuchar. pensar antes de actuar. Sí, o sea, es mejor pensar, digerir. Esto es pienso que cuando a uno le dan la noticia es un momento en soledad, en una soledad materna. Y en ese momento no es tan importante la reacción, no es tan importante decir algo. Pienso que el mayor regalo que se puede dar como madre en ese momento es como un escuchar, es como escuchar a la hija, al hijo y que escucharlo y está bien, un abrazo fuerte, empezar como a pensar, como a leer, a escuchar música, porque la música pues que habla de este amor tan inmenso, el amor diverso, pues escuchar la música, escuchar como esos mensajes, ver películas, como tomarse un tiempo.
yo no reaccioné tan bien. Eso lo tengo que aceptar públicamente, eso lo he dicho muchas veces y pienso que eso fue una de las razones también para después decidir volverme activista del orgullo, porque después de 8 meses yo llegué y le dije a mi hija que ya les conté que había sido mi salvadora de la vida. Yo llegué y le dije, no me va a alcanzar la vida para pedirte perdón por estos 8 meses que te hice pasar, ¿no? Porque yo le dije, no hables, no le digas nada a nadie, déjame ver yo qué hago. Y ahí hay un momento muy bonito en el que voy a la iglesia y le digo a Dios como, mira Dios, tú eres omnipresente, omnipoderoso. Habían por lo menos unas 50 personas en una capilla. Y le dije yo, mira, tú estás rodeado, pero mi hija solamente tiene una mamá. Entonces tú quédate aquí, quédate muy bien, estás muy bien acompañado, pero mi hija está sola y me necesita. Y desde ese momento emprendí el regreso a mi hija y desde ese momento me dediqué a amarla. Y como dicen ustedes, sí, hay un momento en el que uno tiene que proteger a los hijos de un entorno familiar o un entorno social que no los vaya a rechazar. Yo tuve la oportunidad de hacer eso con mi hija y la saqué del país porque quería, y le dije yo, vaya y disfrute toda su sexualidad, lo que pueda, y expande. O sea, como abre las alas. Y me acuerdo que el objetivo era que ella pudiera estar no pensando que se va a encontrar que a los abuelos, no pensando que se va a encontrar a los amigos de los papás, no pensando que se va a encontrar de pronto a los del colegio. Entonces, cuando hicimos eso, pues nos convertimos como muy en la mamá confidente que no lo habíamos tenido. Entonces era, no, mami, estoy saliendo con esta chica. No, mami, esta nacionalidad me parece que son las mujeres más sexy. Wow. Entonces era empezar a escuchar como todas esas anécdotas de todo lo que ella iba descubriendo y para mí era de verdad felicidad absoluta, o sea, saber que ella estaba en otra parte y estaba viviendo una libertad que de pronto acá por nuestro contexto pues no lo hubiera podido disfrutar. No, voy a llorar. Vamos a respirar porque tocamos fibras en este Sí. podcast. Qué bonito, la verdad. Pues no, yo como dije me siento muy identificado en muchas de las palabras, porque también me tocó ver una mamá que lucha, que lucha por hacer respetar a su hija, hijo, hije en cualquier entorno. Cata, una lágrima por ahí se te salió. Así, bueno, yo creo que hay madres tan fuertes que, digamos, pasan por esto y dicen, bueno, quizás no pueda proteger a mi hija o hijo o hija de todo lo que tiene este mundo, pero entonces va a tomar la decisión de salir a la calle, hacer la diferencia, salir a marchar con mi hijo, hija, hija, para cambiar este mundo y que este mundo pues sea mejor para él. De esa experiencia nace también Mamabrazos cuando fue a la marcha, ¿no? Y te hiciste viral, o sea, fue viral, 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 se fue raqui, raqui, raqui en ese TikTok. De verdad, o sea, ¿cómo nace esta idea de ser Mamabrazos? En el 2019, empezando año, yo vi una foto de una señora que iba con una cartulina en una marcha. Y yo llegué y dije, o sea, me matriculo en si hay una tendencia o algo, pues lo voy a hacer. Entonces los primeros años pues fue con cartulina. Con cartulina salía y en esa marcha que fue en el Parque de las Banderas, pues abracé por lo menos unas 100 personas. Ah, ok. Pero yo iba con un cartelito pues Pequeñito, sí. de cartulina. Un octavo. Sí, o sea, una cosa muy pequeña y veía como esa, o sea, ese dolor también que hay como hijos, pues sí a veces como que los papás se rinden con uno, o sea, sin, más o menos sin saber. Entonces como que esa rendición también cuesta como hijo, como hija, como hije.
Y entonces yo vi como ese dolor, también ese abandono pues porque uno no encaja a veces a la primera uno a veces no encaja con la familia Sí. con la que nació. Entonces dije, nunca voy, esto ya va a ser un juramento de vida, porque no solamente estoy sanando a mi hija, sino que puedo sanar a través de un abrazo, puedo sanar a muchos chiques. Entonces desde ahí empezó. En pandemia, que, no- que estaba atravesando un momento de salud, yo me acuerdo que llamé a mi mamá. Mi mamá tiene también, o sea, mis hermanos son también de la comunidad. O Wow. sea, mi hermana está con una chica, o sea, mi hermano, todo eso. Entonces llegué yo y le dije, mamá, pues nadie me va a llevar de acá y tengo que firmar el alta, pero tú me llevas. Y entonces mi mamá llegó y me llevó y me decía, yo no sé, yo no entendía esto, yo no dimensionaba. ¿Hasta dónde ibas a llegar? Claro, porque mi mamá llegaba y decía, nena, jamás me imaginé que en realidad se necesitaran tantos abrazos, que nos fuéramos a fundir como en este amor, esto jamás lo pude sentir. Entonces desde ahí hasta que he estado pues trabajando en campañas políticas y entonces hay una invención de un pullman, o sea, de un pullman. Ok, sí. Entonces ahí yo ya dije, no, pero préstemelo. Y fui y me regalaron este diseño. Y entonces dije, no, pues listo, voy a salir. Claro, ya cuando tú subes el, la- el pullman, Hay entonces pues más ya visibilidad, ¿eh? te haces más visible. Claro. Entonces es muy chévere porque ya ahí todo el mundo, o sea, ya éramos abrazándonos y yo siento que una marcha para mí es la vida. O sea, Sí. es la cosa más hermosa que he podido vivir como ser humano. Oh, y la abrazaron demasiado, o sea, eso era, le hacían filas, filas por un abrazo, Sí. de verdad. ¿Cómo se sana también? También. Y me imagino que tú también te sanaste tanto abrazar y esas personas que sanaste, Claro. bastante. Sí, ahorita tocabas un tema de que tienes hermanos también que pertenecen a la población. ¿Cómo fue, o sea, cómo viste el proceso de tu mami en todo esto? O sea, ¿lo viviste con ella o fue muy aparte o cómo fue esa introducción ahí? A ver, fue un camino también muy desafiante para ella. No lo compartí mucho. O sea, no lo compartí es porque pues hay unas soledades maternas. Claro. Y pues mi mamá venía de una familia que era casi que homofóbica, o sea, o con muchos chistes, era la típica Sí, familia paisa, en donde pues no se puede tener, o se dice pues chistes muy muy fuertes, desatinados, sí. demasiado, sí, sí. Entonces mi mamá era como peleando entre eso, pero tampoco por dejar solos A sus hijos. a sus hijos. Y entonces como que hace un momento en el que dice, bueno, ya, no, aquí voy a estar. Ya, o sea, a mí me causó dificultad porque también, o sea, como venía de esa familia, entonces pues como que eso fue un trabajo de apertura, ¿no? Y peleas, como lo que te han inculcado, lo que debe ser la heteronorma, el, el hombre con la mujer, entonces como quitar, como que, y que tienes una cuestión que crees que la homosexualidad se pega, ¿no? Entonces que eso se va a contagiar, entonces pues uno llegué como que toma unas cosas, unas decisiones como para no salir, no salir contagiado, pues digámoslo así. Pero pues eso es eso es tan absurdo como, no sé, sí, son de las cosas que ya caminando en el activismo, pues te das cuenta, yo me he quedado con mi hermana, me he quedado con mis hijas, me he quedado a veces en barrios gays,
o sea, en barrios que son espectaculares, por ejemplo, Sí. y te quedas ahí y pues es chévere, ese es otro ambiente totalmente diferente, pero eso no quiere decir que yo no haya cambiado en algo, que algún día haya explorado, que me hubiera gustado, pero bueno. ¿Te parchas, te parchas? Te parchas ahí en el ambiente, como decimos. Me encanta, de verdad, me encanta. Bueno, bueno, y Cata por allá, ¿por qué está tan eufórica? Es que me agradan mucho las madres que salen en las calles, que marchan con sus hijos, hijas, hijes. Wow. Es súper espectacular. Un gran aplauso para todas ustedes. Aplauso, mariquis. Y no, y qué bonito que de verdad este podcast esté llegando a esas madres que están luchando allá afuera, que todavía no saben si dar también ese paso, ¿no? Si lo dan, si no lo dan, ¿a quién voy a enfrentar? De verdad, qué chévere y qué chimba que ustedes estén haciendo también activismo allá afuera o también desde sus casas, ¿no? Porque también el activismo se hace desde casa. Qué bonito, de verdad. Eh, a veces es difícil esta vida de activismo de mamá del orgullo, porque uno empieza a escuchar noticias a nivel mundial, también en algunos países el retroceso que tienen en esta materia, el desconocimiento y también pues como esa falta de empatía, ¿no? Con la diversidad, esa falta como de investigar. Y cuando tú estás así, pues se te parte el corazón. O sea, como que dices en qué momento de verdad, por ejemplo, para los padres va a haber hace 3 semanas estuvo circulando en Colombia, en qué momento los padres que son activistas del orgullo los van a empezar a perseguir. Total. Entonces, como que eso es lo difícil, pero pienso que el acto más revolucionario siempre es el amor. Oh, Y que si desde el momento en que tu hijo en que tu hijo te dice la noticia, tu hija te dice la noticia, tú empiezas a amar a esa persona por el ser que es, por el alma que es. Entonces pienso que ahí ya también estás haciendo un activismo, porque te estás rebelando contra el orden que te han impuesto de lo que tu hijo o hija tiene que ser y te estás aperturando a tener hijes, que eso me parece pues alucinante. oh, wow. Qué bonito y, o sea, como romper todo este también estereotipo que hay, ¿no? En las familias. Qué bonito, de verdad. No, yo súper encantada con este podcast, de verdad. Lo voy a colocar mucho, 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 mucho. Y le voy a mandar a algunas madres por ahí. Por ahí se lo voy a mandar. No, no, les que estaban pidiendo este podcast. Claro que sí. Bueno, mi María, aquí en este podcast tenemos una sección muy peculiar, claro que sí, y es que ya te tenemos cansada, ya no das más con tanta preguntadera. Así que llegó el tiempo de desquitarse. Ta, 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 tan. Y vas a tener la oportunidad de hacer una pregunta, ya sea individual o en general, a las aquí presentes, la Michelle y la Cata. Bueno, antes de ir cerrando, pues quiero regalarles como un momento muy, muy especial que se conecten con sus mamás. Y la pregunta es, ¿cuál es el momento que recuerdan como con mayor amor, como con mayor agradecimiento a ese ser que les acompaña? ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál es ese momento que no quieren olvidar? ¿Cuál es ese momento que hicieron como match? Y que lo cuenten acá. Wow. Ay, no, me miran a mí. Claro que sí. Bueno, hubo un momento muy especial, pues la verdad he tenido muchos momentos especiales desde que pues estoy en la población. Mi mamá siempre, desde un principio era un poco como que alejada de él, respetaba todo lo que yo hiciera, pero era alejada. Eh, pero hoy en día, haciendo el podcast y saliendo a las calles, obviamente no es como que, ay, salgamos a decirnos a las calles y esto, sino que hay que hacerlo desde un lugar seguro y más, nada más seguro que la casa de uno, el hogar de uno. Entonces, llegó un día en el que, pues, siempre era como que era más el miedo mío
a salir de aquí de la casa y que me vieran como la Cata, que realmente lo que me iba a sorprender cuando yo saliera. Y es que el día que yo salí súper arreglada con tantas cosas y todo eso, y que yo estaba usando algo que mi mamá había hecho pensando que era para otra persona, porque me tocó decirle así porque pensé que me iba a juzgar, ese día me dijo, se ve espectacular. Entonces, esas frases fueron tan fuertes y dieron tanta emoción que yo cuando fui a ese lugar con este vestuario me sentí poderosa, tanto que caminé como 6 kilómetros con tacones Total. de 12 centímetros, que no es lo mismo. Eh, y claro, salir con esa fuerza y saber que todo el tiempo esa frase durante todo ese proceso me acompañó la frase de mi madre, o sea, es increíble. Nada más que el amor y las frases de una madre que te van a acompañar en momentos que pueden llegar a ser muy, muy duros para las personas que somos de la población LGBTI. Total. De verdad, o sea, es algo, fue el momento más icónico que tuve. ¡Ay, qué belleza! Bueno, la verdad, yo también tengo muy lindos recuerdos con mi madre, momentos de verdad, qué lindos. Pero el que más como me marcó fue cuando por fin pude hablar con ella de que me gustaba un chico. Entonces fue como, wow, esa sensación de que llegar ahí con mi madre y decirle, madre, es que me gusta un chico y mamá, ¿qué? ¿Cómo así? No, mijo, venga, sentémonos y empezamos a echar chisme y de todo. Con Fue, cafecito y pam. sí, total, pan, cafecito y todo. Ahí pude yo como abrirme hacia mi madre y pues contarle algo que nunca me imaginé como tal que le estaría contando a mi mamá. Entonces sí, fue muy bonito eso. Sí, demasiado bonito. Bueno, Y bueno, María, más. para ti, Es que para poder, o sea, para poder hacer más acogedor este programa para las mamás, yo les diría que es el momento en el que, después de llegar a la iglesia, en el momento en el que le pido perdón a mi hija por haberla dejado sola durante esos meses, por haberle pedido que se callara. Y pienso que cuando llego y le digo, perdóname, y no me va a bastar la vida para dar la vida por ti, o sea, Oh, para defender, para salir a las calles, para marchar, para todo eso, pienso que ahí empezó. Y también en los momentos de rulo, o sea, ya cuando empezamos a contarnos nuestras cosas, a contarnos que había conocido una chica que, que le gustaba, porque era hermosa, y empieza como a contarme, entonces como que en ese momento de compinchería uno dice, uy, wow, para esto oh. sí es chévere ser mamá, o sea, para estar ahí y ser presente, para guardar también esos secretos chistosos del enamoramiento. total, total, me encanta. Qué bonito, de verdad. Y qué bonito que ustedes allá también abracen a sus madres y que las madres también abracen a sus hijos, de verdad. Más abrazos, menos dolor. Qué bonito. Y no, de verdad, qué podcast nos tiramos. De verdad, este especial de las madres, el primer especial de las madres. Claro que sí, eso merece un aplauso. Así que llegó el momento de despedirnos, claro que sí. Y en este podcast tenemos una manera muy peculiar de despedirnos. Vamos a decir el nombre de cada una, y al final vamos a decir, y esto fue Despelucades, el podcast. Si no llegas a mi nota, pues este podcast no va a salir, de verdad. Así que ya, que es la risa, pues. No, claro. Es la risa nerviosa. Ajá. Yo canto muy bonito, demasiado hermoso. Bueno, Miguel comienza. Recuerden que yo soy la Michelle Yo la Cata. Yo, la María Isabel. y esto fue Despelucades, el podcast. Adiós.